Bueno, muchísimas gracias, Claudia de la Fundación, por este espacio, por esta oportunidad. Y el tema de hoy, pues, es un tema realmente fascinante para mí y deseando, pues, que sea del agrado de todos. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes para los que nos van a ver en diferido y para las personas que también están fuera del país. Para los que no me conocen, mi nombre es Ivonne Ceballos González. ¿Quién es Ivonne? Ivonne es una mujer, es hija de Dios, es luz, es mamá, es hermana, es hija, es compañera de vida, es una mujer en constante aprendizaje y hay algo sobre todo que soy y soy abuela. El ser abuela me tiene aquí en todos estos aprendizajes y en todas estas enseñanzas. Desde, desde el ser abuela sale ese trabajo de crianza consciente, donde se llega a un momento en la vida que hay que hacer un paro. Y no lo hice como mamá, porque no era consciente, pero lo hice como abuela. Entonces, este es desde el compartir de corazón y no tanto del hacer o de tantos conocimientos, sino desde el ser. Desde el ser, entonces, bueno, deseando sea de nutrición, lo que conecten con ustedes, guárdenlo, y lo que no, pues lo dejan a un lado. No me crean nada, sencillamente lo pueden corroborar con alguna experiencia, ¿vale? Entonces, yo tengo por aquí para compartirles eh, unas diapositivas. No sé, Claudia, si vamos a hacer preguntitas en medio de la charla o la dejamos al final. Como tú creas conveniente, dependiendo obviamente la dinámica de tu masterclass, la pedagogía es toda tuya, como te sientas cómoda. Tú sabes que esto es un lugar seguro para que todos nos sintamos súper bien. Entonces, como tú veas que sea necesario, en el momento que tú lo dispongas, entonces puedes hacer que la gente levante la mano. Listo, Ana. Esto sí, y valga resaltar, sí que estamos en un lugar seguro de respeto y de mucha escucha. Entonces, bueno, si van surgiendo preguntas, vamos levantando la mano. Entonces, por aquí voy a compartir. Bueno, ¿alcanzan a observar la diapositiva? Sí, se ve bien. Claro que le Ok, puedes dar presentar ahí arriba donde dice que se deje como ahí en esa blanquita. ¿en Eh, esta? si ahí le das permitir, Ok, ya. eso. Y por ahí debe estar los comandos abajo, sí, abajo. Como un televisorcito enseguida, la del otro lado. La primerita del otro lado del volumen. Esa es la de presentar. Pero si Ya, ok, quieres, ok, ok, ya lo vi. Ya, listo. Bueno, inicialmente tenemos una apertura.
y una apertura cuando hacemos una crianza consciente desde la ontología del lenguaje. El lenguaje no describe la crianza, la crea. ¿Cómo creamos el lenguaje? Resulta que yo hoy no vengo a decirles a ustedes ni a compartirles desde la perfección de, de ese papá, de esa mamá, de ese cuidador. Vamos a llamar cuidadores, ni esa perfección ni la de la teoría. Aquí estoy para compartirles desde un ser humano en constante aprendizaje que eligió ser consciente desde la compasión, desde el respeto, desde el respeto de la historia, desde el respeto a las demás personas, sobre todo desde el respeto de mi propia vida y de mi propio crecimiento como ser humano consciente. Estamos en el lenguaje donde decimos, yo todos los días aprendo, pero ¿cómo aprendo? ¿Me abro posibilidades o no me abro posibilidades? ¿Le abro posibilidades a ese niño que no siempre son los de la casa? Puede ser el vecino, puede ser el niño compañero del colegio, puede ser esa persona, esa personita que estamos viendo constante en un parque. Entonces, eso nos hace que el lenguaje siempre va a crear esa conexión con las demás personas, en este caso, pues, con los niños, en este caso, con los niños. El segundo es el fundamento ontológico. El ser humano es un ser lingüístico. Entonces, bueno, ¿y qué es el ser lingüístico? El lenguaje crea realidades. ¿Desde dónde estoy creando mi realidad? ¿Desde dónde estoy creando ese vivir diario, ese día a día? ¿Desde dónde? ¿Desde el miedo? ¿Desde la preocupación? Desde tantas preguntas que nos podemos hacer a diario, que nos podemos hacer día y noche, normalmente a los que tenemos hijos y a los que no, pues muchas veces tienen el apoyo para sus sobrinos. ¿Estás por ahí? Y recordemos que no solo hablamos del mundo, el mundo lo creamos nosotros con las palabras. ¿Qué nos estamos diciendo en ese diario vivir? Hermosa. Cuando Sí. hablamos, ¿Qué pasa? normalmente hablamos desde todas esas vivencias y de También toda esa creo historia que hace de mí. mucho. Pero tenía. ¿Ah? Sí. No, Claudia, mamita. tienes el micrófono abierto. En mi caso, esta lista de convocados todavía está abierta, pero él sí que está Ah, seguro. sí, tienes el micrófono abierto. Ya te estoy Gracias. cambiando el micrófono. Ok, gracias. Entonces, empezamos a crear una realidad desde todo lo que nos decimos todos los días y en todo momento. Entonces, si vamos a crear una realidad, se crea desde el miedo, desde la carencia, desde esa creencia limitante que traemos ¿desde dónde? Pues desde niños, eh, desde donde nos dieron esos padres ese apoyo o no ese apoyo, sin juzgarlos, solamente viéndolos ahora en la edad adulta con amor, con amor. La crianza en eso es fundamental. Como decíamos, las palabras son sostenidas, crean identidad. Entonces vamos a decir, ¿cuáles son las palabras sostenidas? Bueno, pues las palabras sostenidas que crean identidad es esa palabra que todos los días nos estamos diciendo a nosotros mismos
y la que le estamos repitiendo a nuestros chiquitos. Si en la mañana me levanto y ya está la quejumbre, ¿cómo creen que voy a poder ir a despertar a un niño? No va a ser la misma emoción de ir y darle un abrazo, un beso y un muy buenos días con todo ese amor que haber amanecido con el bajón. Bueno, muchas veces sí se logra hacer, porque también me pasó, donde inicia uno su día bajoneado, pero va donde el niño y ¿qué es lo que le hace? Pues le hace el mejor juego, pone de su mejor parte, la mejor versión de uno, y le colocaba yo la mejor versión. Entonces, ¿qué pasa allí? Ah, bueno, pero ya estamos conscientes de que hay que crearle una identidad. Esa identidad también me la pienso inicio a creármela yo. Venga, si le estoy diciendo eso a mi niño, ¿qué está pasando conmigo? ¿Sí? Hay muchas palabras que son, y las que sostenemos en el tiempo, son esas de valor, donde todos los días le damos al niño esa palabra de valor, de aliento, de positivismo, pero son todos los días. No esa palabra que le decimos cada 15 o cada 20 días o cada semestre o cada trimestre cuando llegan las notas del colegio. Ah, bueno, te felicito. Es que estás lográndolo. No, todos los días los niños lo logran. Todos los días nosotros como adultos logramos algo. Algo así sea irnos para la cocina, ir a hacer un aseo de la casa. Ah, no es el trabajo, pero sí, también. Sí, pero es algo que estamos haciendo. Entonces, le vamos creando a los niños esa identidad de poderlos acompañar, de poder acompañar día a día. Criamos de lo que decimos y de lo que callamos. Bueno, aquí ya les hablé y lo que callamos, ¿qué estamos callando? Como adultos, ¿qué callamos? Ese dolor, esa herida que hay, esos silencios también son reparadores. Es preferible hacer silencio que una mala palabra. Es preferible dar solo un abrazo si se está enojado que una palabra de dolor, de herida. El niño todo lo va a sentir, entonces cuando hacemos esto, quiero que se hagan una pregunta y es, ¿desde dónde me estoy hablando? ¿Desde dónde me estoy hablando a mí? Para yo poderle comunicar a la otra persona. Si yo me trato bien, seguramente voy a tratar bien a ese niño o a esa persona, ¿no? Entonces, vamos creando esto en el tiempo. La tercera es emoción, herida y observador. Esta, quiero que lo interioricen un poco, porque es algo que traemos muy arriesgado, porque está con nosotros. Entonces, vamos, interioricémoslo un poquito, la emoción, la herida y de dónde lo estamos observando. Decimos, no reaccionamos, respondemos desde nuestra herida. ¿Cómo así? Se preguntarán algunas personas de la sala. ¿Cómo voy a responder de mi herida? Claro, normalmente se le responde al niño desde la herida del adulto. Se regaña al niño porque se regaña, mas no se corrige.
cuando no se es consciente desde esa herida que se tiene porque papá o porque mamá así lo enseñaron, así se crearon esas limitantes. Entonces, si el niño hace algo que no debe, que para nosotros no debe, pero puede hacer que para él sí debe hacerlo, porque es hacerlo, no debe serlo. Es ese momento que se transporta a esa niñez y sin saberlo le hacemos el reclamo a ese niño con un grito, con muchas veces con un golpe, y pensamos que esa es la forma de hacerlo porque es que así nos lo enseñaron, porque es que así papá, mamá, abuelo o el cuidador lo, lo hacía con nosotros, lo hacía con cada una de las personas. Entonces, ¿de qué manera respondemos? Pues respondemos de la misma manera en que se fue criado. Ah, se podrán preguntar, pues yo no le pego al mío y a mí me pegaron. Y me di cuenta que no podía ser así. Ah, bueno, ahí está siendo consciente. Si se logra ser consciente de unos detalles para no repetir historias, pues ya se tiene un terreno ganado impresionante. Ah, pues que yo puedo criar sin haber sanado mis heridas. Sí lo puedes hacer, claro, siempre y cuando entres en esa conciencia y cuando entro en esa conciencia de que no quiero repetir historias, puedo dar un paso adelante y decir, voy a cambiar la historia. Mientras cambio la historia, ¿de qué me estoy dando cuenta? Si tienen un lápiz y papel, los invito a que escriban de qué me estoy dando cuenta o de qué voy a darme cuenta cada vez que hay un niño enfrente mío haciendo pataleta, haciendo reclamo, llorando, gritando, pidiendo a papá, pidiendo a mamá, pidiendo a abuela, pidiendo a otra persona. O pidiendo solamente, porque eso se llama pedir atención. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reacciono en eso? En ese orden viene el adulto, es el observador responsable. Y ahí entra lo que les estoy diciendo. Cuando soy el observador responsable, lo miro con amor. Ese adulto, es lo que yo les digo, eh, se vuelve responsable y luego, si llega a sentirse tan responsable y tan lleno de amor con esa personita o con las personas que tienen al lado, normalmente se llega a esto con esas personas, con los hijos o los nietos o el que está al cuidado. Luego, para poder sanar sus heridas, es muchísimo, muchísimo más fácil, porque ya se está dando cuenta. Y es un niño que va a crecer muchísimo más sano. Y ahí está, la conciencia empieza al mirarnos. ¿Cómo me estoy mirando? ¿Como un ser valioso? ¿O me estoy mirando como un ser que no es capaz? Como un ser que debe esperar a que lo validen, a no ser validado por él mismo, sin esperar que lo validen. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente, gracias. Ahí me pasé una. Bueno, y vamos con este punto que es el poder del lenguaje con amor. Amor, compasión y respeto en la palabra.
Este amor, esta compasión y este respeto a la palabra, ¿qué nos está mostrando? Amor propio como base. Si tengo esa base de ese amor propio, ¿desde dónde me estoy amando? ¿Desde el miedo? ¿O no me amo? ¿O yo digo que me amo, pero resulta que no me amo porque me respeto, porque dejo que pasen por encima de mí sin poner un límite? Y el límite también es amor. Ese amor propio es ese amor que con tanta, eh, a ver, ¿cómo le diría? Es ese amor que creemos que nos estamos dando, que porque nos miramos, bueno, o la mayoría de personas, eso ya digamos que lo he aprendido a gestionar y es, venga, hay una mirada al espejo, así, es que está bonita, ya puede salir, es que ya puede hacer X cosa porque se ve bien presentada, pero cuando nos paramos frente a un espejo y decimos, este amor, me valoro, me amo, me quiero, me acepto tal como soy, chiquita, grande, flaca, gorda, despeinada, no despeinada. Si hoy quiero salgo a la calle despeinada y no me interesa, pero me interesa el que me digan, el que dirán. Ah, pero es que si hoy me quiero colocar X y Y vestuario, venga, cuando hay amor propio, es esas preguntas que van hacia adentro, que introspecto, que me, que me, que me meto el dedito para empujarme esos sentimientos, ese amor, porque nos olvidamos de que hay un amor y ese amor propio es la base. Sin esa base, seguramente no vamos a poder brindar ese amor limpio. Ah, se preguntarán unos, pero yo le doy amor a mí, yo le doy amor a mm, a mi sobrino. Ah, pues que también le doy amor a mi perrito, ¿sí? Pero ¿desde dónde está ese amor? Ese amor con compromiso, ese amor desde acá adentro, no ese amor solo del abrazo, del beso, del que te compro, del que necesitas materialmente. No, ese amor viene para darle a un niño. El niño nunca va a recordar, y eso siempre nos lo han dicho. ¿Cómo te va a recordar el niño? No por el regalo más costoso que le diste, sino por los momentos más felices. Ese es el niño que nos va a recordar el día de mañana. Esos valores que le estamos brindando. La compasión versus permisividad. Ser permisista, permisivo. Uf, muchas veces pensamos, porque en alguna ocasión lo pensé cuando mi hija no estaba, es sentir esa compasión por ese niño, pero esa compasión con amor y sin ser permisivos. Porque una cosa es, no está con su madre en este momento, pero no quiere decir que el niño vaya a hacer, se le deje, no vaya, se le deje hacer lo que él quiera. O porque él considere que está bien para él, para nosotros está mal, pero como hay que tenerle compasión porque no está papá, porque no está mamá o porque no están los abuelos, solamente está con el cuidador, ahí sí cabe el no, no, hay que poner el límite y el límite también es amor. El límite también es decirle, aquí estoy, te respeto, te honro, te valoro para que puedas avanzar. Y aquí
no pasamos de la raya, porque están los valores. ¿Con qué se va a ir un niño cuando ya no esté con su cuidador? Con los valores, con todo lo que se quedó desde esa niñez. Hay un tema eh, que viene aquí en este momento y es el síndrome de los dientes flojos. Ya estuvo en Howard en estudios y donde decía cuál es ese síndrome que va desde los 5 años hasta los 11 años. Sí, y queda bien el dientecito flojo. Es un cambio. Cada vez que se afloja un diente, también se afloja algo emocional. Es esa época donde normalmente a los niños no se les coloca cuidado, se les coloca cuidado en sus primeros años, que es hasta los 5 años, eh, el acompañamiento pues desde que nacen. Ya después, como saben caminar, saben comer solos, saben ir al baño, van al jardín, bueno, se defienden, ya hablan, entonces quedamos en stand-by. Ah, bueno, ya estoy más desholgada porque el niño ya hace muchas cosas solo. Pues resulta que no, porque el niño empieza esa gestión emocional, donde ya empieza a hacer preguntas. Ah, que está el sí, que está el no, que está el qué es y esto y lo otro. Ah, bueno, es que a un niño no le debemos decir todo, ni le debemos explicar qué pasa, ¿correcto? Si él no lo pregunta, no se lo decimos. Cuando el niño pregunta, es porque requiere esa información. Muchas veces yo recuerdo que Sebastián preguntaba por situaciones que no eran de su edad, investigando, y con la neuropsicóloga me decía, respóndele, respóndele porque ese es el momento eh, específico, es el momento para explicarle por qué él ya requiere de esa información. Ah, que debemos hacerlo con amor, claro que debemos hacerlo con amor. ¿Que debemos colocar el límite? Sí, debemos colocar el límite. Entonces empezamos todo este conocimiento y todo esto a transformar el vínculo. Y el vínculo se da en esa edad donde todos lo están preguntando, donde todos lo están cuestionando, donde está la parte crítica, donde le debemos enseñar a qué, a que pregunten, a que también entren en esa crítica, porque eso los hace más seguros. No estamos en el tiempo donde los papás nos callaban. Usted se calla, literal, porque aquí el adulto soy yo, o porque estamos en conversación de adultos. Ah, es que el niño no debe entrar a hacer, a decir en un momento, porque también son valores. Entonces, es una forma de criar en esa parte consciente. Ah, bueno, yo le enseño valores y cuando el niño tiene valores y los va aprendiendo, pues seguramente no se va a, eh, entre comillas, a meter en una conversación de mayores, sino que va a saber en qué momento hacer una pregunta, en qué momento intervenir. Un niño no se debe desligar de toda la parte social, porque es que el niño está allá y los adultos están acá, donde él no pueda ni preguntar ni visualizar. Y allí ya entramos con los valores. ¿En qué momento? ¿Cómo se debe?
Entonces es enseñar al niño a ser crítico. Venga, pregunte, porque si pregunto y le damos esa seguridad, pues seguramente va a ser un niño muchísimo, muchísimo más seguro de sí mismo, donde se pueda desenvolver donde quiera que llegue, donde quiera que esté. Es un niño que va a poderse expresar y va a poder gestionar esa emoción y sus emociones y no va a dejar que de adulto lo pisoteen, porque tiene unas buenas bases y donde las bases es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor. Bueno, vamos por aquí avanzando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Genial. Bueno, entonces, aquí, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? O hacemos las preguntitas ahora, o los aportes. Aquí no es de pregunta, aquí es de aportar también. Eh, bueno, aquí hay elegir conscientemente las palabras. Hay que hacer una integración. Integrarnos es poder ir hasta dentro de nosotros, ir hasta dentro de nosotros y decirme cada palabra que te dices, no que decimos, que te dices, puede construirte o puede destruirte. Y así como eso que nos decimos a diario, seguramente se lo decimos a nuestros niños. Hay, bueno, hubo muchas situaciones donde la historia, donde mi historia hizo que fuera una crianza muy consciente, digamos, la mayoría de las que estamos aquí, eh, tenemos un camino recorrido en todo el ser. Yo los invito a algo y los que no, y puedan verificar información, puedan ir y leer en toda la parte de la ontología del lenguaje, de todo eso que expresamos, si lo expresamos desde el amor, si lo expresamos desde la ira, es yo qué hacía con el niño. No piensa que ellos, porque está chiquito, no escucha y no coloca cuidado. No, mentira que sí colocaba cuidado. Yo lo sentaba a mi lado a recibir la clase. Entonces, cada vez que, que iniciaba la clase y que prendía el computador, el televisor debía estar apagado porque me interrumpía. Entonces, ¿él qué hacía? Bueno, no era en ese momento no era mucho de ver televisión. Él permanecía detrás mío. Todo el tiempo estaba detrás mío. Y se sentaba con lápiz y cuaderno a dibujar. Resulta que él todo el tiempo estaba, ¿qué? Escuchando. Yo sola no estaba recibiendo la clase. Fue tanto así que al cabo del cierre de la certificación, él recibió diploma. Sebastián, Sebastián recibió diploma porque en algunas ocasiones lo llamaban a él. Ahí está. Y él aportaba tanto, tanto que nos hacía reflexionar e introspectar todo eso que nos estaba haciendo daño y que en su momento me estaba haciendo daño. ¿Desde dónde lo entendía él? Lo entendía desde la inocencia, lo entendía desde su sentir, lo decía desde, desde ese amor puro que tiene un niño para poder expresarlo. Entonces fue muy gratificante
cuando me dicen pues que a Sebastián le llegaba su certificación, porque cumplió con todo. O sea, todos los 6 meses él estuvo allí. Entonces, eh, las palabras sostenidas construyen. Él tiene en este momento 11 años, es mi maestro. Tenía un regalo de parte de él hoy. Bueno, no pudo porque se quedó dormido. Eh, ese momentico está en Europa y se quedó dormido. Mm, y entonces, bueno, en el momento en que me envíe el audio, te los comparto. No para sentirme bien, ni un proceso que hice bien, no, ni para sentirme una heroína, tampoco. Es para decirles que sí se puede eh, criar conscientemente, que sí se puede criar desde el amor. Es decirle, no es criar con, con perfección, es criar con imperfecciones, porque somos imperfectos, porque somos esos seres humanos que aún teniendo conocimientos, también tenemos dolencias, también estamos sanando y sano todos los días sano. Que hay muchas cosas que sanar, porque toda la vida vamos a sanar, porque es que el que diga que no tiene heridas, pues creo que no. Para mí las heridas han sido ese motor. Para mí las heridas son esos aprendizajes. Y esos aprendizajes que me han hecho llegar y avanzar al día de hoy. Les puedo decir que esto es un llamado a ser conscientes en nuestra vida para poder criar con amor, para poder criar desde esa herida sanada. Muchos dirán, venga, pero es que yo tengo tantas cosas que sanar que yo no puedo con mi hijo, yo no puedo con mi hija, yo no puedo con ese niño que cuido. Muchas veces se juzga a ese papá, a esa mamá, a esos abuelos que se fueron y dejaron abandonado a un niño. Pero ¿qué hay más allá de eso? Resulta que uno lo juzga, pero en el fondo hay una valentía impresionante. ¿Y sabe por qué una valentía? Porque en el fondo saben que todo ese amor que ese niño merece, esa persona no se lo puede. Esa persona inconscientemente se hace a un lado para no terminar de dañar. Cuando esas personas se dan cuenta y vuelven a su centro, se vuelven esas personas maravillosas. No importa la edad, no importa si se tiene 20, si se tiene 30, si se tiene 60, 80, pero es encontrar ese centro, y encontrar ese amor propio para sí mismo, poderlo compartir. Entonces, esto se los comparto desde el amor, desde los aprendizajes que tengo todos los días, eh, desde todo ese recorrido, desde cada aula que recibo aquí en la Fundación Semillas, de los compañeros, de todos los compañeros que todo este año he tenido y he compartido,
eh, honro todos estos momentos, honro la vida de cada uno, honro mi vida, honro la vida de mi chiquito, porque cuando encontramos ese ser maravilloso, saliéndonos si es el niño o es otra persona, y encontramos esa persona que sirva de espejo, es una bendición. ¿Y a qué vinimos a esta vida? A ser espejo. ¿Y a qué vienen los niños? A enseñarnos. Cada niño que escoge un hogar viene a mostrar que debemos sanar. Entonces, pues bueno, recordemos también que la crianza viene desde panza. Desde la pancita viene esa crianza. Una crianza consciente y una crianza con valentía, porque todos los niños son valientes. Y recordemos que fuimos niños y como niños somos valientes. Como niños también queremos ese abrazo. Como niños queremos esa sonrisa. Como niños queremos que papá y que mamá también nos abracen, sin importar qué edad tengamos. O dígame alguno aquí que no le gusta que a mamá o papá no lo abracen. Ah, bueno, sí, habrán personas que digan, no, qué pereza, no me gusta. Pero pues si lo abrazan, pues bienvenido sea, déjense abrazar. Abracemos. No dejen abrazar a esa persona adulta, dejen abrazar a ese niño que requiere un abrazo, a esa niña que requiere un abrazo de papá, de mamá. Ah, si no están, bueno, los abrazo con el alma y se abrazan con el corazón. Bueno, hasta aquí es ese compartir con todo el amor. Eh, Les dejo esta, si algo resonó con ustedes, como les dije, chévere, bienvenido. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Y si algo resuena, pues no es casualidad, no es casualidad, es estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en un lugar seguro, que sus aportes, que sus miradas me fortalecen, nos fortalecen a todos y nada, pues podemos seguir avanzando y aprendiendo cada día. Muchísimas gracias. Bueno, José María, muchísimo gusto. Hola, Hola. qué extenso es este tema que has tocado, Ivonne. Tiene varios matices, y digo varios por no decir muchos, pero me encanta la idea de revisar lo hermoso que es ser abuelo, el privilegio de ser abuelo. Y eso nos convierte en ancestros de esos pequeños, ¿verdad? Lo sepamos o no lo sepamos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y a mí me hace un poco de ruido en otros temas, otras pláticas que se hace hincapié en el legado. ¿De qué le vas a dejar? Que te hagas como consciente de qué es lo que esperas, qué es lo que quieres dejarle. Pues a los demás, al mundo, a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad. Sí, pues, y generalmente, bueno, yo me he dado cuenta que cuando tú pretendes enseñarle algo a alguien, es cuando menos aprende. Pero cuando tú te muestras en forma natural, espontánea, se fijan en ti y lo graban. Para sí o para no, la gente se fija más y lo graba más firmemente. En el caso de los abuelos, se discute que si yo no estoy para educar, yo estoy para consentir. Y oye, tú, abuelo o abuela, ¿cómo consientes a ese chamaco? Bueno, a través de ese consentir, generalmente uno enseña y lo educa
de una manera diferente, de una manera lúdica. A diferencia del papá que le exige, que lo regaña, que a veces lo castiga pero generalmente está ausente por la razón válida que sea y a veces eso es causa de conflicto. Pero en tu caso, también Wendy ya nos dio una muestra importante de cómo que en nuestra edad adulta somos capaces de percibir la enseñanza que nos trae el nieto. Los niños en general, pero lo tienes contigo, es tu nieto y te está mostrando el mundo de una manera que jamás te habías dado cuenta. Y que te das cuenta de que los papás y otros adultos jóvenes, relativamente jóvenes, no perciben esa enseñanza. ¿Y qué nos queda? Pues continuar adelante, seguir siendo ejemplo para el que puede aceptar el ejemplo, en este caso el nieto. Y ojalá, dentro de todo lo que uno le pueda mostrar al niño, sea también hacerse consciente de que tiene ancestros, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera, son tus ancestros, tienes herencia de ellos, tienes influencia de ellos, pero tú un día vas a ser ancestro y vas a influir en tu descendencia. Por lo tanto, la importancia de formarte adecuadamente, lo mejor posible. Gracias, Simón. Creo que hay más que se podría revisar, pero es muy profundo. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. Me, me honra igual tus palabras tenerlo aquí y, y es la sabiduría, ¿no? Y como dices, alguna vez vamos a ser ancestros y ellos van a ser unos adultos. Cuando se vuelven esos adultos responsables en gestión de emociones y cuando ellos aprenden a gestionar sus emociones desde muy corta edad, lo más seguro es que vayan a ser unos adultos más responsables, unos adultos eh, con menos conflictos emocionales, vamos a tener los conflictos, y van a saber cómo poder solucionarlos cuando ya no estemos, porque esa es la parte cuando enseñamos a un niño toda la parte crítica, que sea crítico, pues en un buen sentido de la palabra. Entonces, y con amor, ya lo dijiste, o sea, somos abuelos y yo lo hablo desde esa parte. Con mis hijas no fui consciente, pero con mi nieto fui consciente. Entonces es una parte muy válida. Muchísimas gracias, querida Wendy. Hola Ivonne, un gustazo, la verdad que te felicito, muchas gracias por esta información, muy identificada contigo, porque yo igual soy abuela de un nieto que ahorita pues ya en diciembre cumple 7 años, que la verdad ha sido un reto para nosotros mi nieto, porque desde bebé ha venido con una característica en la que la verdad no entendíamos por qué lloraba tanto y pues él tiene cierta hipersensibilidad, ¿no? Pero pues uno no lo sabe, está pequeñito, como dice y como lo comenta Brian Tracy, no vienen con el instructivo, ¿no? Y ahora sí, pues a ver cómo, ¿no? Porque tratas de calmarlo por un lado, de que si es la ropita o que si es que si ya tiene hecho pipí o alguna otra necesidad, que si ya, entonces no le dábamos y no le dábamos. Y la verdad sí fue un reto para nosotras tres, porque somos tres mujeres. Ahora como la película, tres mujeres y y un bebé. Y la verdad, pues hasta mi hija cuando me preguntaba, oye mamá, es que la verdad hija con ustedes fue muy diferente y fue otra cosa y yo no estaría dispuesta ni a darte consejo, tal vez alguna sugerencia, pero veo que con él las sugerencias que te proporciono no funcionan porque pues es muy diferente.
fue un catalizador, Ivonne. Fue un catalizador porque si nosotros teníamos que elevarnos hasta cierta forma en el ser, en la espiritualidad, en creer en nosotros mismos, en transformarnos desde nuestra lingüística, desde el trato, desde lo que es, bueno, lo que escuchamos. Bueno, yo siempre he sido así como que muy selectiva en muchas cosas, hasta desde lo que escucho, desde lo que veo, de por sí. De por sí, yo decía que era así como que algo pesadita, pero pues está en el ser de uno, ¿no? Entonces yo me di cuenta que lo que yo era, hasta cierto punto lo podía trascender a ellos, pero de alguna forma, como tú dices, amigable, de manera natural, de manera genuina. Te puedo decir, mira, que en ese momento no sabía. La verdad, uno no sabe. Y aunque uno, pues dentro de sus conocimientos como abuela, porque pues, quiere proporcionar a la persona las experiencias, pues a veces no, o sea, tú ves que no es lo mismo, no funciona y pues yo me puse a investigar, me metí en muchas cosas, descubrí que los aceites, en ese momento llegan a mi vida los aceites esenciales, eh, porque igual estábamos dando conferencias y nos preparaban precisamente con los aceites esenciales. Cuando yo sentí que los aceites esenciales hacían efecto en mí, así como que curador, como que tranquilizantes, y dije, ¿sabes qué? Esto me lo llevo para mi casa, ¿no? La música, él, desde que nació, yo vi que venía con esta, le dije, ¿sabes qué? Debe haber alguna música ahí para calmarlo. La música es muy buena, la música, desde que estaba en su pancita de mi hija, escucha música. Y nos ayudó mucho. Entonces, pero pues era la única forma de, hasta cierto punto, buscar con él ese, ese tranquilizante, ¿no? Y la tranquilidad para nosotros y ver cómo, pues él igual iba, pues como bebé que es, porque pues no te puede comunicar, solo el llanto es su lenguaje, ciertos sonidos que hace, pues cuando veíamos que lográbamos calmarlo, y no te miento, unas músicas sí nos funcionaban y luego ya no nos funcionaban, buscábamos otra, nos funcionaba y entonces ya fuimos aprendiendo. O sea, la verdad, ¿qué quiero decir con esto? Fue nuestro gran maestro de transformación en ese momento, porque aunque ya estaba yo en un camino de transformación, esta fue otra y aparte y diferente. Fue un camino de evolución, fue un camino ahora sí donde tuve que aplicarme a usar herramientas en las cuales estaba aprendiendo a conocer y me metí a estudiar parte a, pues también a muchas cosas, ¿no? Entonces fue un catalizador por completo. Y ya conforme él avanzando, su tolerancia a la frustración es muy baja. Desde muy chico es muy baja, ¿no? Entonces, y nosotros el cuidar, ¿verdad? Es un reto, es que cuando un niño es un reto, es algo tan hermoso, es muy hermoso, este, sí es un poco frustrante, pero a todas estas lloramos, porque llorábamos juntas de no saber en su momento cómo, pues cómo calmarlo. ¿Mm? Y lo llevas al pediatra y el pediatra te decía, pues es que está muy sobreestimulado. Y sobreestimulado como, ¿por qué, no? Porque ni siquiera te explica. Si en la casa, pues no es que escuchamos música, o sea, por el contrario, hasta afirmaciones, hasta al bebé le poníamos afirmaciones así, bueno, entonces, ¿cuál es el sobreestímulo? O sea, él es muy hipersensible, o sea, una parte que aprendí estudiando el TDA es que son 7 los sentidos. Además de los 5, está el de la piel, es un sentido más en cuanto desde lo que es el TDA. Entonces, y hay otro sentido. Entonces, ¿por qué los niños con esas condiciones no solamente ellos perciben desde los
oídos, sino hay más sensoriales en ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que pues uno no sabe y uno lo lleva al pediatra y uno te dice, y nosotros, ¿qué estamos? Y tú te preguntas, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos hacer mejor? Y así. La verdad es que, como te digo, lo lloramos en su momento, pero yo creo que todas las herramientas nos funcionaron y nos sirvieron. Porque la verdad, mi nieto, a pesar de ser un niño con esa hipersensibilidad, ha avanzado hasta en su tolerancia a la frustración. Claro, claro que pues también es como también, como tú dices, el aprender a ponerle límites. Y te voy a decir que yo soy como que la más, o sea, yo soy más la que pongo límites en la casa. ¿Mm? Pero sí, en su momento yo interfería, ahorita ya gracias a lo que es la fundación y todo esto, he aprendido a no interferir, porque todavía, y vos déjame decirte, que yo era muy controladora, pero todo esto, o sea, era en el pasado, pero todo esto me sirvió a mí, y cuando yo oí la palabra interferir, la primera vez aquí en la fundación, me empecé a observar cómo estoy yo permitiendo a mi hija, ¿sí? El que ella igual con sus tropiezos, con sus errores, porque pues yo igual, aún siendo abuela, ¿sí? Pues no dejo de tener errores, ¿sí? Pero ya me doy más cuenta, ya puedo pues rectificarlos, ¿no? Y dije, no, ¿sí? Pero sí queda el poder, ¿sí? Compartirles, ¿no? El poder compartirles, bueno, esto quieres, te doy una sugerencia, a ver si mamá, pues mira, ¿sí? Pregúntale, ahora a preguntarle al niño, por ejemplo, si tiene tomar una decisión para que él aprenda a tomar decisiones, se pregúntale. Cuando sabes que ya no es un límite, porque no es solamente ponerle límites, es ahora permitirle a él que también sepa hasta dónde él puede lograr tener esa decisión propia, ¿sí? Decisión propia y también sabe darle a conocer sus responsabilidades. Mi nieto lleva lo que es el homeschool y yo con él, además de que le enseño matemáticas, le enseño lo que es, bueno, aquí le llaman conocimiento del medio, precisamente con lo que es sus derechos en cuanto a este, permitirse que, ¿cómo se llama?, que sea valorado, permitirse que él pueda tomar decisiones, expresarse. Y como tú bien lo has dicho, Ivonne, todo empieza desde cómo nos despertamos y recibimos el día cuando él se despierta. Y ahí, bueno, yo siempre soy de, hola mi amor, buenos días. Y mi nieto no era así. Mi nieto no era completamente el negarse solamente a su mamá, su mamá, su mamá, su mamá. Y tuvimos que trabajar con él, precisamente el que él pueda aceptar, el que él pueda decir buenos días, abuela, buenos días, tía, y no solo a su mamá. Entonces, son tantas cosas tan bonitas, pero que, como dice don José, eso va más allá, es muy profundo. Pero desde el día empezamos esa lingüística con él, esa comunicación y ese diálogo. Y también desde donde yo estoy recibiéndolo en esa mañana, para que él pueda también en el día desenvolvernos juntos de la mejor forma. La verdad, todo, mira, yo tomé notas, yo tomé notas, ¿sí? Porque tú proporcionaste otras herramientas y que, mira, que con él creo que todo lo que se haga, la verdad, yo lo honro mucho, porque gracias a él nosotras tres, tres mujeres y un bebé,
hemos también evolucionado y a comunicarnos mejor y por él, porque tuvimos que cambiar, bueno, tuvimos, o sea, lo elegimos, vaya, por él. Y al elegirlo, pues ahora sí que, pues todas hicimos un cambio en varias áreas en nuestro, vaya, en nuestro entorno, ¿no? Porque también déjame decirte que entramos en pandemia el año que cumplió. Y no, hombre, fue otro reto tremendo, porque aquí estábamos Esa, estudiando las tres y el llanto a tope de hasta 2, 3 horas y en plena clase. Pero esa aprendimos. pandemia, gracias Wendy, esa pandemia para mí, uff, para mí, experiencia, la recibí con tanto amor y la recibí con ese amor y la recibí también con él. La recibí también con él. Pues mi hija lo tuvo a los 16 años, era una niña, cuando tuvo a su bebé. Entonces, obviamente, en ese momento hay más arrope, más apoyo, más todo. Y Cuando tú dices ese, de que con ellos todos los días es un eterno aprendizaje, cuando nos estamos dando cuenta. eh, cuando ese niño, esos niños, sin importar cómo vengan, es ese panorama y ese abanico de posibilidades que nos están abriendo para ver diferente el mundo, para no ver ese mundo que nosotros siempre vemos, porque es el mundo que creamos, o sea, que no es el real. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está ese mundo real? Digamos que decías, el niño ya tiene, el de acá tiene 11 años, entonces a él se despertaba todo el tiempo, yo le decía, llegó la araña peluda, entonces habían días, claro, ya llegó a los 10 años, entonces, pero la araña peluda estaba bebé, ya después ella fue creciendo. Llegó un momento en que, claro, de un día para otro, cuando cumplen su edad, al otro día hay cambios, pero cambios muy notorios. Entonces él ya no quería, entonces yo le dije, bueno, no lo quieres, lo hacemos totalmente diferente. O buenos días, mi amor, despierta. Una vez me dijo, ¿sabes qué? No me vuelvas a despertar así. Despiértame como siempre lo has hecho, porque esa es la forma de hacerlo, me hace más feliz. Entonces yo decía, bueno, pues a mí también me hace más feliz. Pero cuando me coge la tarde, no me hace feliz, entonces lo tengo que palpar y bueno, vamos. Pero entonces siempre son esas enseñanzas y son cosas que al niño le quedan. Ese es el chip que se le va llenando de información desde la parte consciente de quién estamos siendo y le estamos diciendo al niño. Hay algo que les dejo y es, yo al niño, normalmente uno pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ah, bueno, bien, pero poco le preguntamos cómo te sientes hoy, cómo te sentiste hoy en el colegio, qué aprendiste, que son palabras y son preguntas que lo llevan a expresarse muchísimo más allá. Si bien el colegio también es otro tema muy amplio, el colegio también tiene mucho que ver. Nuestro niño no estudia en colegio tradicional. Nuestro niño estudia en un colegio donde prima el ser humano, donde prima ellos como niños, como ese niño que debe darse cuenta quién está haciendo todos los días. Y allá en el colegio, los que pasamos la prueba para entrar al colegio somos los papás. El núcleo familiar, digo, somos los papás, bueno, porque mamá, pero el núcleo familiar somos los que pasamos la prueba para eso. Si hay papás presentes o hay abuelos o hay el núcleo familiar presente, ese niño puede avanzar. No se le cierra la puerta a nadie, no, pero hay un compromiso. Entonces eso hace de que en todo este tiempo, que dejan hacer a los muchachos los que quieren. Bueno, allá también, entre comillas, pero donde reina ¿qué? El valor, donde reina el respeto, donde reina el quién estoy siendo, desde dónde está siendo ese niño que lo debemos llegar a dejar ser.
para hacer y para tener. Pues, nada, ahí es un aportecito. Muchísimas gracias, Wendy. Anita, por aquí te escucho con todos Muy tus, buenas, tus aprendizajes de valor y tu mirada. muy buenas noches. Da un momentico, me ubico bien para poder prender la cámara. Espérate un momento. Como te felicito porque este tema tú sabes que me apasiona y lo has hecho, lo has guiado de manera muy, muy profunda, muy sencilla, también de manera que podamos entenderlo, que nos llegue, ¿no? A mí me ha llegado. Entonces, bueno, dame, ya me ubiqué por acá. ¿Me escucha bien? Sí, súper. Vale, vale. Bueno, eh, este tema es tan extenso y tan importante porque tiene que ver desde mi mirada eh, en tesoros, ¿no? El tesoro que hay en cada ser humano y el tesoro que le vamos a dejar a la sociedad. Entonces, es tan importante ser conscientes de cómo estamos cuidando ese tesoro, ¿no? Cómo lo estamos protegiendo de alguna manera. Y lo que tú mencionaste del principio, esa proyección que nosotros hacemos sin darnos cuenta de nuestro dolor emocional, de nuestras heridas emocionales, de todas esas creencias que traemos de infancia, de toda esa información genética que tenemos y que de alguna manera se vuelve a reflejar, ¿no? Y a repetir. Yo digo que una de las eh, maneras más grandes de mostrar amor eh, es poder sanar antes de traer hijos al mundo, antes de tener hijos. Hacer un proceso de autoconocimiento, hacer un proceso de sanación, porque de esa manera van a haber menos heridas. Sí o sí algo se va a presentar, pero va a ser menos el impacto negativo, ¿no? Eh, hay temas que hablan acerca de que nosotros escogemos a nuestros padres y las experiencias que vamos a tener, entonces por ende se puede llegar a la conclusión de que ese dolor que recibimos de nuestros padres y nuestros hijos reciben de nosotros es porque está dentro de su aprendizaje, ¿no? Pero yo digo que si nosotros siendo conscientes podemos hacer esa sanación y si no hemos sanado antes de tenerlos, empezar a sanar cuando ya está, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, que empezaste a hacer todo un proceso, un trabajo interno, personal, y que impactó de manera positiva a tu nieto, ¿no? Y ahorita a la bebé. Entonces, ese tema de la proyección, y hay otra cosa, por ejemplo, yo veo mucho, soy muy observadora cuando veo niños, y por ejemplo, hay algo tan sencillo que los niños que están bebecitos empiezan a hacer, es a tirar las cositas, ¿no? Empiezan a lanzar el juguetico, lo que tengan en la mano, empiezan a lanzarlo y entonces acaban muy rápido con la paciencia de los papás o de los cuidadores. Resulta que ahí el cerebro está generando unas conexiones que son importantes. No recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero sí está generando unas conexiones que son importantes para su desarrollo motriz. Entonces, si los padres piensemos, yo en mi caso recuerdo que cuando mi niño hacía ese ejercicio yo lo disfrutaba, o sea, yo procuré dentro de lo posible disfrutármelo. Hubo muchos errores cometidos, obviamente por eso que acabo de mencionar la proyección inconsciente, pero es el ejercicio que lanzaban la cosita, el juguetico o algo, eh, yo me lo disfruté, pero sí veo que pasa mucho con los padres que consideran que el niño los está cogiendo como el juego a ellos, entonces que no van a, que no van a aceptar esta parte y empiezan a hacer una reacción negativa ante esta acción, ¿no? Entonces, o los regañan, o los dejan tiraditos por ahí a un lado, o los maltratan físicamente. Y es tan importante porque sí se está generando una conexión neuronal que le va a ayudar para su movimiento. Entonces, está todo este tema y
También de pronto en medio de no querer repetir esas experiencias también de infancia, puede que nos vayamos para el otro extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece la sobreprotección, que también es negativa porque de alguna manera los limita, ¿sí? Eh, para que ellos vayan adquiriendo esa seguridad en que se pueden arriesgar, en que pueden coger, en que pueden trepar, en que pueden recibir el sol y recibir el sereno y todo esto. En mi caso yo caí en ese error, yo protegía totalmente, o sea, sobreprotegía a mi hijo y, y de alguna manera lo limité en esos aspectos. Ahorita escuchando a Wendy, con respecto a la experiencia del nieto, también en mi caso, mi hijo tiene diagnosticado Asperger, es una persona que eh, se ha podido, eh, digamos que, enfrentar al mundo de una manera mucho más fluida, teniendo en cuenta esta situación. Sin embargo, otra de las cosas que me gustaría como aportar ahorita es ese tema de cómo estamos observando el comportamiento de nuestros niños, o sea, qué tan pulido, qué tan nítido es esa observación que estamos haciendo a las cosas que hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está el llanto, cuando, por ejemplo, no sostienen la mirada directa, en cuanto al tema del lenguaje, que pueden ser múltiples situaciones, pero qué tan observadores estamos siendo y qué tanto estamos haciendo un pare y evitando que el afán del día a día, del trabajo, de las carreras, del tener que cumplir con un almuerzo a las 12, porque si no me pasa de todo, si no llega fulano, sultano y se va quedando esa criaturita, ¿no? Ese bebé a un ladito, porque es que tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que ir a trabajar, tengo que cocinar. Entonces, digamos que en lugar de aprovechar ese tiempo con ellos, disfrutar ese proceso de crecimiento, en muchas ocasiones los niños se sienten como si estuvieran siendo un obstáculo, ¿no? Como que lo que están sintiendo internamente es que eh, no son bienvenidos a ese hogar, no son bien llegados, no son bien recibidos y aparecen pues todas esas creencias de no merecimiento, no merezco atención, no merezco amor y, y, y todo esto afecta al adulto, ¿no? Y por eso de adultos tenemos tantos tropiezos en la vida y tenemos que empezar como a empezar a hacernos conscientes. Este tema, yo también tengo mm, muchas cosas con respecto a los libros que he leído, con todo lo que he investigado y con la experiencia propia. Para mí fue un golpe muy fuerte cuando yo no conocía acerca de las heridas que se proyectan, de las heridas emocionales. Cuando yo me di cuenta que yo de mamá, no tanto de las heridas que yo recibí, cuando yo me di cuenta que yo de mamá había proyectado en mis heridas, fue muy doloroso. Entonces, por eso también me he tomado como la tarea de, de investigar, de leer y de querer hacer un proceso también de sanación, porque de esa manera también él va a sanar, ¿no? Mi hijo. Entonces, la crianza consciente definitivamente es algo que debe ser una ley, debe ser una ley, definitivamente. Yo veo, no me quiero extender mucho, pero para mí es súper importante que tanto los doctores que están en la sala de cirugía a la hora del parto, todo el equipo, doctores, enfermeros, bueno, todo el equipo tenga una información acerca de cómo, de qué comentarios van a hacer en ese momento de nacimiento, porque eso se va a quedar ahí también, en la mente del bebé. Las personas que los cuidan en las guarderías, en las escuelas, los profesores, obviamente empezando desde los papás, ¿no? Pero yo digo que todas las instituciones deben tener esta preparación y deben tener esta conciencia de que
eh, definitivamente hay que proteger mucho, no tanto o no solamente el cerebro, sino la mente y el corazón y el alma de los niños, porque eso va a hacer sociedades más sanas. Eso va a hacer también que seamos sociedades más evolucionadas, que podamos desarrollarnos mejor sin tanto tropiezo en la vida. Entonces, bueno, de verdad que por mí me quedaría toda la noche hablando. Muchísimas gracias, Ivonne. De verdad que este tema me encanta, me apasiona y sobre todo considero nuevamente que sí o sí debe ser una ley. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Gracias por tu aporte, por tu mirada. Y de verdad que sí, eso sí debería ser la gestión emocional. De hecho, estoy en un proyecto en el colegio donde el niño asiste y, bueno, aquí en Colombia, eh, donde, donde les dije, hay una problemática, pues, y eso que allá no se ve tanto, pero este año aumentó. Y yo les decía, sí o sí, debemos empezar una gestión, o sea, que haya, bueno, ya me llaman cátedras, en un espacio del PIC donde haya una clase de gestión emocional, empezando por los maestros. Allá el 80% de los maestros manejan el tema, el 20% no, porque se están adaptando, y pocos se adaptan. Siento que pocos se adaptan a ese sistema porque empiezan a ser muy cuadriculados en todo. Entonces, allá o es matemáticas y aquí yo enseño así, 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 pero resulta que ya las matemáticas aprenden con el dinosaurio cuántos huesos tiene y cómo se lo hace. Entonces, sí debería hacer eso y bueno, eso es un proyecto y bueno, deseando pues que ya las directivas están en eso, de que eso se pueda ir dando, de que eso se pueda ir Excelente. dando para poder avanzar. Lo otro es, sí, cuando criamos desde ese miedo, entonces desde ese miedo tampoco hay compasión porque pensamos que la compasión, entonces el límite y todo, entonces también, sí, aquí nos podemos quedar toda la noche con este Sí, tema. Lo otro es los médicos y los bebés. Yo tuve la bendición de estar en el parto de mi nieta, que tiene 4 meses. Eh, Fue muy bonito, fue muy limpio. No fue a la sala de parto. Si en algún momento lo pedimos, sí, lo conversé con mi hija. Qué rico que pudieran hacer al natural, ¿sí? En la camilla y el médico esperándola y todos esperándola con esas ansias. No hubo una mala palabra porque ya uno se vuelve consciente. Yo estaba consciente que en ese momentico no le podía hablar, pero le decía a la niña que ella era una valiente, que debía salir y ella solita hizo fuerte, ella solita. Entonces el médico decía, o sea, siempre fueron palabras positivas. Pero ¿a qué se lleva eso? ¿A qué llegamos a eso? A eso es lo que nosotros estamos atrayendo, o eso es lo que yo estaba atrayendo en ese momento. El sí. proceso de la crianza desde pancita. Ah, que está mi hija también en un proceso de aprendizaje y de sanación. Total, 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 total. Pero ya es un paso, o sea, es un paso de poder decirle a esa niña, bienvenida a este mundo, cuando le dicen bienvenido a este mundo, y tener uno esa bendición de decirle cosas lindas, de que ya solo por el hecho de haber nacido por, por sus propios medios, por su propia fuerza, y solamente el médico diciéndole, aquí te espero, hazle que tú puedes, o sea, es una cosa maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que Mm. estoy trayendo también en mi vida? Eso que estoy proyectando, lo estoy atrayendo para mi familia, y como decía don José María, pues en algún momento vamos a ser los ancestros. Entonces tenemos también una historia. Muchísimas gracias, Anita, y pues nada, en el conversatorio nos vemos. Recordemos que el 28 es conversatorio. Sí, bueno, gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti.
Bueno, por ahí está nuestra querida Hannah. Wendy, pasa, ¿no? La manito levantada. Buenas. Bueno, pues bueno, me dejó Trana la tarea de despedir. Creo que tiene una situación por allá creo que del grupo donde pertenece, de la comunidad a la que pertenece. Pero pues si ya no hay nadie más con los comentarios, pues nos despedimos acá, ¿verdad? Bueno, y para despedirme, la verdad es que hoy no escuchamos solo a una expositora, así que hoy escuchamos a una mujer, como ya bien lo mencionó, que ha sido hija, hermana, mamá, abuela, compañera, pero algo que la ha identificado sobre todo en su propósito de vida, ¿verdad? Que ha elegido criar y acompañar desde la conciencia. Entonces, quizás la crianza consciente, ¿verdad? No sea una técnica, porque pues no hay una técnica, pero pues sí una forma de estar en el mundo, empezado pues cómo nos tratamos a nosotros mismos, como bien nos lo mencionó Ivonne. La verdad es que muy asertiva en todas sus palabras, a mí me encantó. Y pues, ¿desde qué lugar estoy criando hoy? Esa es pregunta como para mí, ¿no? Y ya sea personas, vínculos, proyectos, incluso también, pues mi propia vida, ¿no? Porque también nosotros elegimos tener esa semillita que vamos dándole esa crianza también en nosotros mismos. Y pues la verdad, Ivonne, te honro en este recorrido, todas pues tus preguntas, tus errores, los aprendizajes, el coraje de mirarse y la invitación que tú nos haces a mirarnos a nosotros, porque criar conscientemente pues no es hacerlo perfecto definitivamente. Sí, ya caí en la cuenta de hace cuánto tiempo, pero pues ya ahora lo estoy confirmando con la experiencia de más personas, sino pues hacerse responsable del impacto que somos en otros y más, a mí me toca también ser abuela como Ivonne, y verdad, en nuestro entorno cercano, en nuestros nietos, en nuestros hijos, a lo mejor sobrinos, a lo mejor para los jovencitos, hermanitos, ¿verdad? Porque también interactuamos con todas esas personas, ¿sí? Con todas personitas. Y pues aquí la invitación, la verdad, un aplauso consciente por esta gran máster que nos proporcionaste hoy, unos minutos de silencio para honrar y una mano en el corazón por todo lo que hoy hemos recibido, algo tan valioso que es para nuestros hijos. Y si algo de lo que escucharon acá, todos los que nos acompañan, si les conmovió, les dejó pensando, pues como dice Ivo, no es casualidad. Por algo, ¿verdad? Hoy estuvimos más de 24 personas en la sala, me dio mucho gusto, ¿sí? Y pues esto es para invitarlos, ¿verdad? A que hay más, sobre todo para desarrollarnos, para aprender, para compartir y sobre todo de esta forma para seguir profundizando, aprendiendo, entrenando. Y pues es una forma de mirar la crianza y los vínculos de la vida con que nosotros nos podemos enfrentar, más que enfrentar, ¿verdad? Estar en comunicación y en comunidad con los demás. Y les hago la invitación que para esto pronto se abrirán nuevos espacios de formación, sino que, y sobre todo lugares en las cuales estos espacios se abren sin juicio, poder nosotros compartir, poder expresarnos, ¿sí? Hacernos esas preguntas poderosas, porque esto, como Ivonne, tenemos más coach, que la verdad es maravilloso cómo he crecido con ellos y que aquí está la oportunidad de brindar estos espacios gracias a la Fundación, gracias a Hannah y a todos los que están allá con nosotros creciendo. Pues sin más, ¿sí? ¿Qué niño, niña o adulto necesita hoy mi presencia más consciente? Les dejo con esta pregunta.
Respiremos profundo, inhalamos, exhalamos y que tengan excelente viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wendy. Y aquí recibo todas esas palabras lindas. Honro el tiempo de todos, honro tu tiempo, tus palabras y bueno, todo este lindo caminar que seguimos avanzando. Chao, chao, buenas Hasta noches. pronto. Gracias, gracias, bendiciones, gracias. Muchas gracias. Gracias, Estuvo Bendiciones, genial. gracias. Divino. Gracias infinitas.